subió la de la semana anterior. Bien, les voy a compartir entonces pantalla. Ahí voy. Quiero que ustedes me digan si se ve, así podemos comenzar con sistema respiratorio. Sí, ahora sí se ve, profe. Bien. Bien. Sistema respiratorio o también lo llamamos sistema pulmonar. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones, la ventilación y la oxigenación. El oxígeno se transporta a lo que es la corriente sanguínea después de que uno inhala, bien, y el dióxido de carbono es captado por nuestra sangre y es excretado por la expiración, cuando soltamos nuestro aire, ¿bien? Tenemos el tracto respiratorio superior, disculpen, que entra la cavidad nasal, que son nuestras fosas nasales, ¿bien? La faringe, que es la garganta, o sea, el conducto para el paso del aire, de los alimentos y también de los líquidos. Luego tenemos las amígdalas y adenoides, que están localizadas en la parte posterior y lateral de la boca. Luego también corresponde al tracto respiratorio superior la laringe. La laringe contiene las cuerdas vocales y permite la respiración y también el habla. Y el último es la epiglotis, que es el cartílago localizado en la garganta que está detrás de la lengua. Luego tenemos lo que es el tracto respiratorio inferior, donde está la tráquea, bien, es el tubito que nosotros lo llamamos después de la garganta que va hacia los pulmones, los bronquiolos, el derecho, el izquierdo, que se ramifican en el interior de los pulmones, que sería la otra partecita, digamos, de ese tubo. Luego tenemos los pulmones en sí, que es donde tiene lugar el incremento de los gases. Y por último tenemos la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones. Con respecto a la anatomía respiratoria, el sistema respiratorio está formado por varias estructuras. El aire entra a nuestro cuerpo por la boca o por la nariz, ¿bien? Y se desplaza hacia la bucofaringe, ¿bien? Que es la estructura que está posterior a la boca. Y luego a la rinofaringe, ¿bien? Que es la zona posterior de la nariz. La laringe, que por aquí estaría, es la estructura que influye a la bucofaringe y a la rinofaringe. De lo que es la faringe, el aire se desplaza hacia los pulmones. Y luego una estructura que la vamos a ver aquí pequeñita, no sé si ustedes ven mi pulsor, ay, perdón, aquí, esa estructura, ¿sí?, que es en forma de hoja, se llama epiglotis. ¿Qué hace la epiglotis? La epiglotis cierra lo que es nuestra glotis, que es la abertura que tenemos en la tráquea, para impedir que los alimentos o cualquier cuerpo extraño entre a nuestra tráquea durante la deglución. ¿Bien? Y la laringe
contiene, como habíamos dicho antes, las cuerdas vocales. Luego tenemos lo que es el cartílago cricoide. Aquí es esta estructurita que vemos aquí, que es una estructura anular y forma parte de la parte inferior de lo que es la laringe. La tráquea, que es el tubo este larguito que tenemos aquí, es el tubo que lleva el aire inhalado de la laringe, aquí arriba, a nuestros pulmones. Y está formada y protegida por 16 anillos incompletos en forma de C, que son de cartílago. Al descender lo que es el nivel de nuestros pulmones, la tráquea, aquí, la tráquea se divide en dos ramas, que son los bronquios, a cada uno de los lados de los pulmones. Dentro de cada pulmón, estos mismos bronquios se ramifican y se separan. Al finalizar, cada rama, cada una de estas ramitas que tenemos aquí, termina en grupos de alvéolos. Los alvéolos son estos pequeños saquitos que aparecerían aquí, estos pequeños sacos que están dentro de nuestros pulmones, donde ahí ocurre lo que es el intercambio de gases, ¿sí? También de oxígeno y de dióxido de carbono con nuestra sangre. Aquí quiero mostrarles un video que les voy a compartir para los alvéolos de los pulmones se llenan de aire. Aquí se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Las células sanguíneas absorben el oxígeno de los campeones que se encuentran en los alvéolos, mientras que las venas liberan nuevamente el dióxido de carbono, producto de desecho a los pulmones. Se expone el dióxido de carbono. Luego se desplaza para que pueda ser bombeada nuevamente al cuerpo que sea necesario. Bien, quería compartirles ese pequeño video. Me fui acá. Perdón. Aquí estoy. Para que ustedes sepan, o mejor dicho, tengan otra explicación de lo que son los alvéolos, bronquios y alvéolos. Luego tenemos lo que es el diafragma, que es una estructura que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Bien, durante lo que es el ciclo de respiración normal, el diafragma y otras partes de nuestro cuerpo trabajan en conjunto para permitir que el cuerpo inhale y exhale. Con respecto a la fisiología respiratoria, tenemos lo que es la inhalación. La inhalación es el proceso activo en el cual los músculos intercostales, o sea, de las costillas, y lo que es nuestro diafragma, se contraen, lo que aumenta el tamaño de nuestra cavidad torácica y hace que ese aire fluya hacia los pulmones. Luego tenemos la expiración. La expiración es el proceso pasivo, en el que los músculos intercostales y el diafragma se relajan, lo que hace que la cavidad torácica reduzca su volumen y el aire salga de
nuestros pulmones. Durante la inhalación, el aire se desplaza por las vías respiratorias hasta los alvéolos, que son estos diminutos sacos que tienen los pulmones, donde es el sitio donde se intercambian los gases entre el aire y la sangre. Cada alvéolo individual está rodeado por capilares pulmonares y estos transportan la sangre hacia el exterior de los alvéolos. Luego el oxígeno pasa del aire en lo que es el interior de estos alvéolos a nuestra corriente sanguínea, y el dióxido de carbono se traslada de la sangre al aire de estos alvéolos a través de unas paredes que son muy delgadas, que son los capilares y los alvéolos. Bien, este desplazamiento de gases hacia y desde los alvéolos se llama ventilación, que es el proceso de desplazar esos gases, tanto dióxido de carbono como oxígeno, entre el aire inhalado y nuestra circulación sanguínea pulmonar. Luego la sangre oxigenada se transporta de los pulmones a lo que es el corazón para que puedan bombearse por el sistema circulatorio. Cuando la sangre sale del corazón, se desplaza por una serie ramificada de arterias y al final se conecta con los capilares, ¿sí?, donde se produce el intercambio gaseoso. A lo que es nivel celular, el oxígeno captado en nuestros pulmones y es transportado en la sangre, que luego cruza las paredes capilares y las membranas de la célula hasta su propio interior. El dióxido de carbono, que es desechado por las células, se desplaza en sentido contrario, fuera de las células y hacia los capilares. Estos capilares se conectan con las venas y de esta manera regresa la sangre al corazón, ¿sí?, donde puede bombearse nuevamente hacia los pulmones para liberarse del dióxido de carbono de desecho y capta oxígeno. Y así se completa lo que es el ciclo del intercambio gaseoso. Este proceso de lo que es el desplazamiento de oxígeno y también otros nutrientes entre lo que es las células y la sangre se llama respiración. Bueno, y acá tenemos lo que compone el sistema respiratorio, como habíamos dicho, las fosas nasales junto con los orificios nasales, la boca, faringe, tráquea, ¿sí? Luego bronquiolos, los alvéolos, que eran los saquitos, y el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Bien, ahora vamos a seguir con, disculpen, cada vez que yo les aclaro algo, cada vez que comparto pantalla, yo a ustedes no lo veo. Entonces, si voy a compartir pantalla y alguien entra más tarde, hasta que no termine el PDF que estoy compartiendo, no los voy a aceptar. Bien, quiero que quede claro eso. Por eso por ahí pido que seamos un poco puntuales. Bien. Lo que es sistema cardiovascular o sistema circulatorio. Bien, mayormente formado por corazón, sangre y
vasos sanguíneos. Lo que es la anatomía del corazón, les puse acá una imagen, es un corte transversal del corazón que muestra tanto las cámaras como las capas, como las válvulas y los principales vasos sanguíneos relacionados. Bien, por ejemplo, tenemos vena cava superior, luego tenemos aorta, bien, tenemos lo que es el tronco pulmonar, la aurícula izquierda, la válvula aórtica, entre otras partes de nuestro corazón que no la vamos a ver detalladamente. Bien, ahora lo que vamos a ver es la vía de flujo sanguíneo del corazón. El corazón humano en sí es un órgano muscular con un tamaño aproximadamente de un puño, ¿bien? Que está situado en el centro de la cavidad torácica. El corazón tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores y 2 cámaras inferiores. Las 2 cámaras superiores son las aurículas, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Estas son las 2 primeras cámaras superiores del corazón. Como les dije, existe una aurícula derecha, que es la que recibe sangre poco oxigenada, que regresa del cuerpo, y tenemos la aurícula izquierda, que recibe sangre oxigenada de los pulmones. Y debajo tenemos los ventrículos, que serían las cámaras inferiores del corazón. Hay uno derecho, que es el que envía sangre poco oxigenada a los pulmones, y uno izquierdo que envía sangre oxigenada al cuerpo. Estas serían acá las aurículas y los ventrículos, ¿bien? Para que ustedes lo diferencien. Aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Con respecto a la aurícula derecha, la vena cava superior, ¿sí? Y la vena cava también inferior, son 2 grandes venas que regresan la sangre al corazón. La aurícula derecha recibe esta sangre y al contraerse, ¿qué hace? La expulsa a lo que es el ventrículo derecho. Luego tenemos el ventrículo derecho, que ¿qué hace? Recibe la sangre de la cámara superior, ¿sí? O sea, de la aurícula derecha, y cuando el ventrículo derecho se contrae, bombea la sangre hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Cuando esta sangre pasa por los pulmones, el dióxido de carbono se excreta y se capta oxígeno. Luego esa sangre rica en oxígeno regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. O sea, de la aurícula izquierda la recibe a través de las venas pulmonares. Luego tenemos la aurícula izquierda. La aurícula izquierda recibe la sangre rica en oxígeno de los pulmones y cuando esta misma se contrae, expulsa la sangre al ventrículo izquierdo. ¿Bien? ¿Hola? No, no se escucha. Si alguien quiere hacer una pregunta, no lo estoy escuchando en este momento.
No, discúlpenme, pero les voy a cerrar el micrófono porque si no, no. Ahí está. Bien, disculpen que salí de la presentación, pero si no me escucho a mí misma y no. Así que por favor les pido que tengan los micrófonos cerrados. Bien, les decía que con respecto a la aurícula izquierda recibe la sangre rica en oxígeno de los pulmones y cuando ésta se contrae expulsa la sangre del ventrículo izquierdo. Esta cámara recibe sangre rica en oxígeno de lo que es la cámara superior, o sea, la aurícula izquierda, y cuando se contrae, bombea la sangre por la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Y esta la distribuye por todo nuestro cuerpo. ¿Bien? Como la sangre debe llegar a todas las partes de nuestro organismo, lo que hace el ventrículo izquierdo es que es la parte más musculosa y fuerte de nuestro corazón. Entre cada aurícula y cada ventrículo existe una válvula que es unidireccional, o sea que la sangre circula en una sola dirección, que impide que la sangre del ventrículo regrese a la aurícula cuando el primero se contrae. Bien, la válvula es una estructura que se abre y se cierra para permitir que el flujo de un líquido circule en una sola dirección. Bien, luego tenemos la contracción o latidos del corazón, que es un proceso automático involuntario. Bien, el corazón tiene su propio marcapaso natural y un sistema también de células musculares especializadas que conducen impulsos eléctricos que estimulan al corazón para que éste se contraiga. No es que nosotros decimos, bueno, ahora el corazón tiene que comenzar a funcionar y mandamos la señal a nuestro cerebro para que nuestro corazón funcione. No, lo hace de forma automática y es algo que nosotros no lo podemos controlar. Sí podemos controlar la presión arterial que después, más adelante, lo vamos a ver. A esto se lo llama sistema de conducción cardíaca. Bien, es un sistema de tejido muscular que está especializado, que conduce impulsos eléctricos que estimulan el latido cardíaco. Luego tenemos lo que es la circulación sanguínea. Cuando la sangre sale del corazón, se desplaza por todo el cuerpo a través de varios tipos de vasos sanguíneos. Bien, el tipo de vaso sanguíneo que transporta sangre desde el corazón se llaman arterias. Bien, existen varias arterias. Por ejemplo, la arteria coronaria. La arteria coronaria, que son estas que están acá en rojo, tenemos arteria coronaria derecha e izquierda, son vasos sanguíneos que irrigan a lo que es el músculo del corazón, o sea, el miocardio. ¿Ven? Aquí tenemos arteria pulmonar y luego también vamos a ver venas y aorta. Luego se ramifican a partir de lo que es la aorta e irrigan el músculo cardíaco. ¿Bien?
aunque dentro del corazón circula sangre todo el tiempo. A pesar de eso, recibe su propio suministro sanguíneo a través de las arterias coronarias. Luego tenemos la aorta. La aorta es la arteria más grande de nuestro cuerpo y transporta sangre desde el ventrículo izquierdo para iniciar lo que es la circulación sistémica. Y las otras arterias que tenemos es la arteria pulmonar, que son vasos que transportan sangre poco oxigenada del ventrículo derecho del corazón a los pulmones. La arteria carótida, que es las más grandes arterias que tenemos en nuestro cuello, ¿sí? Que muchas veces cuando una persona se desvanece o tiene un paro cardiorrespiratorio, lo primero que hacemos para saber si tiene pulso es tocar la arteria carótida, ¿sí? Esta transporta sangre del corazón a la cabeza. Luego tenemos también la arteria femoral, ¿sí? Que es la principal arteria que irriga las extremidades inferiores. Arteria del brazo, perdón, arteria braquial, arteria del brazo, lo puse mal, perdón, que es el sitio donde se revisa el pulso durante la RCP en un lactante. Luego tenemos otro tipo de arterias, como es la arteria radial, que es la arteria del antebrazo, ¿sí? Que es la arteria también donde se toma el pulso en lo que es el lado externo del antebrazo. También hay otras arterias, como la arteria tibial posterior, que es una arteria que irriga el pie y pasa por detrás de la parte medial del tobillo. La arteria dorsal del pie, o sea, por arriba del pie, que esta también irriga el pie, está lateral al tendón del primer dedo. Esto está bueno que lo sepan, dónde hay cada una de las arterias, porque en X circunstancias, vamos a suponer, han hecho esta pregunta, ay, profe, y para medir la presión, vamos a tirar eso, para medir la presión, ay, profe, pero si el paciente tiene amputación de ambos brazos, ¿qué hacemos? Hay un montón de lados donde podemos revisar el pulso. ¿Bien? Luego las arterias comienzan en lo que son vasos grandes, como es la aorta, y se ramifican de manera gradual en vasos cada vez más pequeños. La rama más pequeña de una arteria se llama arteriola. Y estos pequeños vasos conducen a los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos que son más diminutos que se encuentran en todo nuestro cuerpo. Bien, esto es exactamente lo mismo que hablamos, la arteria que luego se convierte en arteriolas, tienen las venas una válvula, bien, que creo que lo vamos a ver luego acá. El tipo de vaso que transporta la sangre desde esos capilares hacia el corazón se llama vena. La vena es cualquier vaso sanguíneo que regresa la sangre al corazón. La sangre en sí recorre el trayecto inverso por las venas. La sangre se desplaza de los vasos más pequeños a los más grandes en su regreso al corazón.
justo después de salir de los capilares, la sangre entra a las vénulas, que son las venas más pequeñas, y a partir de ellas los vasos se hacen cada vez más grandes para llegar al fin a lo que es las venas cavas. Hay dos venas cavas, la superior y la inferior. En lo que es la vena cava superior, es la que recolecta la sangre que regresa de la cabeza y la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, que es la que recolecta sangre de las porciones del cuerpo inferior al corazón. ¿Bien? Ambas venas, tanto la cava superior como la inferior, se encuentran para vaciar la sangre en lo que es la aurícula derecha, donde el proceso de circulación comienza nuevamente. Luego tenemos la vena pulmonar, que es la que transporta sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón. Y esta es una excepción a la regla de que las venas transportan sangre poco oxigenada. ¿Por qué? Porque cumplen la función de que las arterias transportan sangre desde el corazón, mientras que las venas la devuelven a él. Luego tenemos la composición de la sangre, que la sangre está compuesta por plasma, que es la parte líquida de la sangre, también por eritrocitos, que son los componentes de la sangre, que estos transportan oxígeno hacia las células y dióxido de carbono también de estas mismas, que serían lo que transporta son glóbulos rojos y hematíes. También está compuesta por leucocitos, que son los componentes de la sangre, que producen sustancias que ayudan a combatir las infecciones, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas, que también es un componente de la sangre, que son fragmentos de células que son especializadas, rodeados por una membrana. Aquí les puse las principales arterias y venas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, como les decía anteriormente, la yugular en nuestro cuello la podemos encontrar. También tenemos la vena ilíaca. Bien. Otra que se utiliza mucho es la arteria femoral, que está casi en la ingle. La arteria tibial también es muy utilizada. La arteria humeral, que mayormente la medimos casi en la muñeca. ¿Qué más? La arteria aórtica, que si nos tocamos la podemos encontrar también. Y luego las venas. Bien, acá les puse un comparativo entre lo que es arteria y vena. Las arterias llevan flujo de sangre oxigenada a los tejidos, mientras que las venas llevan dióxido de carbono y desechos de los organismos al corazón. ¿Bien? Luego la arteria tiene alta concentración de oxígeno y baja concentración de dióxido de carbono, mientras que la vena tiene alta concentración de dióxido de carbono y baja concentración de oxígeno. Las arterias salen del corazón, mientras que las venas llegan al corazón.
Las arterias tienen una presión sanguínea muy fuerte y veloz, mientras que las venas tienen una presión sanguínea más débil y más lenta. Las arterias son conductos que no poseen válvula, mientras que las venas son conductos tubulares que contienen válvulas en su interior. ¿Bien? Las arterias también la red es única, o sea, sale una arteria. En cambio de las venas, la red es doble, regresan 2 o más venas. ¿Bien? Bien. Ahora, sistema linfático y también tengo en este PDF los sentidos. Con respecto al sistema linfático, es muy cortito. El sistema está conformado por órganos, tejidos y vasos que ayudan a mantener el balance del líquido corporal y forman parte de lo que es el sistema inmunitario. Una de las funciones principales es la captura, o sea, es capturar el líquido llamado linfa, que escapa de las células y los tejidos y regresarlo a la corriente sanguínea. De esta manera, lo que es el sistema linfático participa en el balance de líquidos en el cuerpo. Y los órganos linfoides relacionados también tienen funciones inmunitarias. Producen linfocitos y otros leucocitos que combaten la infección. Los órganos de los sentidos, olfato, vista, oído, gusto y tacto, los sentidos en sí, el sistema nervioso debe recibir y procesar información sobre el mundo exterior a fin de relacionarse, comunicarse y mantener el cuerpo sano y seguro. Muchas de estas información proviene de los órganos sensoriales, como dijimos, nariz, ojos, oídos, lengua y de la piel. ¿Bien? Células y tejidos especializados en estos órganos reciben los estímulos sin procesar y los traducen en señales que en el sistema nervioso, puede utilizar. Los nervios transmiten las señales al encéfalo, que las interpreta como imágenes en la parte visual, como sonidos en la audición, como olores en el olfato, gustos en el gusto y percepciones táctiles en el tacto. Los ojos introducen la luz en señales de imágenes para que el encéfalo las procese. Bien. También les dejé una imagen de la composición de nuestros ojos. Tenemos pupila, la córnea, la iris, luego el cristalino, la esclerótica, la retina y el nervio óptico. Los ojos se ubican en las órbitas de la estructura ósea de la cabeza. Están protegidos por huesos y tejidos grasos. La esclerótica es la parte blanca del ojo, ¿sí? Protege las estructuras interiores y rodea un portal circular formado por la córnea, el iris y la pupila. La córnea es transparente para permitir que la luz ingrese al ojo y es curva para dirigir la luz a través de las pupilas que se encuentran por detrás. Las pupilas en sí, en realidad, es una abertura en el disco
coloreado del iris. ¿Bien? ¿Qué sucede? El iris se dilata o se contrae y así regula cuánta luz pasa a través de la pupila y cuánta luz llega al cristalino. El cristalino curvo luego centra la imagen en lo que es la retina, que es la capa interior del ojo. La retina también es una membrana que es muy delicada del tejido nervioso que contiene células fotorreceptoras. Estas células, los bastos y los conos, traducen la luz en señales nerviosas y el nervio óptico transporta las señales desde el ojo hasta el encéfalo, el que las interpreta y se forma la imagen visual. Si nos ponemos a pensar, es muy complicado todas las funciones que cumple cada uno de nuestros sistemas y de nuestros órganos. Luego tenemos lo que es el oído. El oído utiliza huesos y líquido para transformar las ondas sonoras en señales sonoras. Música, risa, bocina de los autos, todo esto llega a los oídos como ondas sonoras por el aire. Lo que es el oído externo actúa como embudo para transportar las ondas por el canal auditivo hasta la membrana timpánica, o sea, el tímpano. Las ondas estas sonoras golpean la membrana timpánica y crea vibraciones mecánicas en la membrana. ¿Sí? En esta membrana se transfieren esas vibraciones a 3 pequeños huesos, conocidos también como huesecillos del oído, que se encuentran en la cavidad llena de aire del oído medio. Esos huesos, o sea, el martillo, el yunque y el estribo, transportan las vibraciones y golpean contra la abertura del oído interno. El oído interno consiste en canales llenos de líquido, incluido la cóclea, con una forma espiralada. Cuando se produce el golpe de esos huesecillos, ciertas células pilosas especificadas que se encuentran en la cóclea detectan ondas de presión en el líquido, ¿sí? Y se activan los receptores nerviosos, con lo que envían señal a través del nervio coclear hacia el encéfalo, el que interpreta las señales como sonidos. Bien. Luego tenemos los receptores del tacto, que son receptores especializados en la piel, que envía señales del tacto al encéfalo. Bien. La piel consta de 3 capas principales de tejido: la epidermis, que es la capa externa, la dermis, que es la capa media, y la hipodermis, que es la capa interna. Bien, las células transportadoras especializadas que se encuentran en estas capas detectan las sensaciones táctiles y transmiten señales a través del nervios periféricos hacia lo que es el encéfalo. La presencia y la ubicación de los diferentes tipos de receptores hacen que ciertas partes del cuerpo sean más sensibles. Luego tenemos lo que es el olfato. Sustancias químicas en el aire son las que estimulan señales que el encéfalo interpreta como
olores, ¿bien? El sentido que detecta los olores se llama olfato y comienza con receptores nerviosos especializados ubicados en estructuras similares a vellosidades denominadas cilios, que se encuentra en el epitelio, en la parte superior de la cavidad nasal. Cuando olemos o cuando inhalamos por la nariz algunas sustancias químicas que se encuentran en el aire, se unen a estos receptores y esto desencadena una señal que viaja en dirección ascendente por una fibra nerviosa a través del epitelio y la estructura ósea de la cabeza hasta lo que es los bulbos olfatarios. Estos bulbos contienen cuerpos de células neuronales que transmiten la información a través de los nervios craneales, ¿sí? Que son extensiones de los bulbos olfatarios. Envía señales hacia los nervios entonces olfatarios, hacia el área olfativa de la corteza cerebral. Bien. Y luego tenemos lo que es el gusto. ¿Sí? La lengua es el principal órgano del gusto. Vamos a comenzar con el gusto haciéndonos las preguntas de qué son esos pequeños bultitos que tenemos en la parte superior de la lengua. ¿Sí? Esos son las papilas. ¿Bien? Tenemos muchas de ellas, tantos como son las papilas circunvaladas y las papilas fungiformes que contienen corpúsculos gustativos. Cuando comemos, ¿sí? O cuando ciertas sustancias químicas de los alimentos ingresan a las papilas y llegan a los corpúsculos gustativos. Esas sustancias químicas estimulan las células gustativas especializadas dentro de los corpúsculos gustativos, con lo que activan los receptores nerviosos. Los receptores envían señales a las fibras de los nervios facial, también al nervio vago y al nervio glosofaringeo, y estos nervios llevan las señales al bulbo raquídeo, la que se transmite al tálamo y a la corteza cerebral del encéfalo. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, tengo varios más, así que vamos a seguir un ratito más. Sistema nervioso. ¿Para qué me queda? Sistema nervioso, sistema endocrino, renal, digestivo. Sistema nervioso. ¿A qué llamamos sistema nervioso? Al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano. Está constituido por células altamente diferenciadas, conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de transmisión nerviosa. El sistema nervioso es común al ser humano y a la mayoría de los animales, los antrópodos, los moluscos también, entre otros. Este aparato de transmisión de energías químicas y eléctricas recorre el cuerpo entero y permite la coordinación de los movimientos y acciones, tanto las conscientes como las reflejas.
y a partir de lo cual se distinguen dos tipos de sistemas nerviosos, el sistema somántico y el autónomo. Bien, el autónomo y el somántico. El primero, o sea, el somántico, se ocupa de la conexión entre las extremidades del cuerpo y el cerebro. Y el autónomo lo hace de lo que son las acciones reflejas e involuntarias. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Tenemos funciones sensorial, que perciben los cambios internos y externos con los receptores u órganos receptivos, y los cambios incluyen una amplia gama de factores físicos como es la presión, la luz o la concentración de sustancias químicas disueltas. Luego tenemos el motor, que provoca respuestas de músculos o glándulas, y el sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o inhibirlos. Y luego tenemos como función integradora, que analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas, o sea, se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. Con respecto a la organización del sistema nervioso, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En lo que es el sistema nervioso central, tenemos la médula espinal y el encéfalo. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Bien, hasta ahí vamos a ver. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que se divide en somático y autónomo. El somático tenemos los nervios y en el autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Con respecto al sistema nervioso central, que se abrevia SNC, está compuesto del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se compone de lo que es el cerebro, cerebelo y lóbulo y bulbo raquídeo. La médula espinal, en tanto, se conecta a lo que es el encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que se abrevia SNP, que engloba todo lo que son los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo, y está constituido por nervios y ganglios nerviosos. Las neuronas, por otro lado, son la unidad básica de lo que es el sistema nervioso. Es una célula nerviosa, o la podemos llamar neurona. Lo que es el cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo celular, que incluyen un núcleo celular, y también tiene extensiones especificadas denominadas axones y dendritas. Bien, los conjuntos de axones, denominados nervios, se encuentran en todo el cuerpo. Y lo que son los axones y las dendritas permiten que las neuronas se comuniquen incluso a través de largas distancias. Aquí podemos ver lo que son las neuronas, que contiene un núcleo, ¿sí? La parte celular, un núcleo, las dendritas, que son estas ramificaciones. En sí, eso es lo que es el cuerpo celular,
Luego tenemos los axón, ¿sí? Que serían las uniones, las mielinas, que son cada una de ellas, y por último terminan en terminaciones del axón. Bien, por aquí viaja nuestra información. Hay diferentes tipos de neuronas que controlan o realizan diferentes actividades. Tenemos, por ejemplo, las neuronas motoras, que son las que transmiten mensajes del cerebro a los músculos para que éste genere algún movimiento. Las neuronas sensitivas detectan tanto sonidos, olores, presión, sabor, calor, ¿sí? Y envían mensajes sobre estas cosas a nuestro cerebro. Y otras partes de lo que es el sistema nervioso controla los procesos involuntarios. Como habíamos nombrado antes, la parte circulatoria, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón. ¿Bien? Otros procesos involuntarios es que las pupilas, al recibir mucha luz, ¿qué hacen? Se contraen. Lo mismo pasa cuando no recibimos mucha luz. Se dilatan. Bien, es involuntario. Cuando una neurona envía un mensaje a otra neurona, envía una señal eléctrica por la longitud de su axón. En el axón terminal, la señal eléctrica se convierte en una señal química. Luego el axón, ¿qué hace? Libera la señal química con mensajeros químicos denominados neurotransmisores en la sinapsis. Bien, la sinapsis es transmitir, vamos a decirlo de manera más fácil, es transmitir la información de una neurona a otra, ahí se produce la sinapsis. Bien. Es el espacio entre el extremo de una acción y la punta de la dendrita de otra neurona, que es lo que expliqué recién. Los neurotransmisores, entonces, ¿qué hacen? Pasan la señal por la sinapsis hasta la dendrita colindante, o sea, la siguiente, que vuelve a convertir la señal química en señal eléctrica. Entonces la señal eléctrica viaja entonces a través de la neurona y pasa por el mismo proceso de conversión a medida que se va trasladando a las neuronas colindantes. Y el sistema nervioso también incluye células no neuronales, que son los gliales. Los gliales realizan muchas funciones importantes que mantienen al sistema nervioso en correcto funcionamiento. Bien, los gliales, ¿qué hacen? Ayudan a soportar y mantener las neuronas en su lugar, protegen a las neuronas, crean un aislamiento denominado mielina que ayuda a mover los impulsos nerviosos. También reparan las neuronas y ayudan a restaurar las funciones neuronales y recolectan las neuronas muertas y regulan los neurotransmisores. El cerebro entonces está compuesto de muchas redes de neuronas y gliales en comunicación, y estas redes permiten que diferentes partes del cerebro hablen entre sí y trabajen en conjunto para controlar las funciones corporales, las emociones, el pensamiento, la conducta y otras actividades. Quiero sacar esto para verle las caras, porque les quiero comentar algo
con... ay, se me fue ahora. Espérenme. Sistema nervioso. Con respecto a las neuronas. Con respecto a las neuronas, lo que le quería comentar, muchas veces hemos escuchado que, supongamos, voy a tirar este ejemplo, la persona que toda su vida consumió sustancias ilegales, le dicen, ay, no, se te queman las neuronas, estás perdiendo neuronas. No, nosotros no perdemos neuronas. Lo que se pierde es la sinapsis, la conexión entre una neurona y otra, pero se puede volver a recuperar. Las neuronas en sí no se pierden. Lo que se pierde es la sinapsis, la conexión entre cada una de ellas. Bien, chicos, la próxima clase nos queda ver sistema endocrino, renal, digestivo y óseo muscular, que lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Alguien tiene para hacer alguna pregunta antes que nos vayamos? Recuerden que tomamos la clase el día de hoy, ya que el día jueves yo no estoy, así que no puedo asistir a darles clases. No sé si alguien tiene para hacer alguna pregunta, quiere aportar algo. Profe, Sí, Florencia, decime. se dice que las neuronas se van regenerando, o sea, como que se van perdiendo unas y a la vez se van regenerando nuevas neuronas, ¿verdad? Claro, como expliqué anteriormente, las neuronas no se pierden, nunca, ni se regeneran ni nada por el estilo, nunca se pierden. Lo que se pierde es la sinapsis, la conexión entre una neurona y la otra, que eso sí se puede volver a recuperar. Pero como dije antes, como está el dicho, ay, se te queman las neuronas. No, las neuronas no se te queman, no se te pierden, no se te extravían ni nada por el estilo. Las neuronas siguen ahí. Lo que se pierde es la conexión entre una neurona y la otra, que es la sinapsis. ¿Se entendió, Florencia? Sí, profe, sí, sí, ya. Bien. Sí, muchas veces por ahí repetimos dichos que no son tan así, pero se los quería aclarar como un tema más, porque me gusta que lo sepan, que en realidad las neuronas no son las que se pierden. Sí, Sí, Adriana. profe. El tema mío, la pregunta mía es, ¿cómo afecta una ACV en las neuronas? Cuando veamos ACV lo vas a ver, todavía no llegamos a ese tema, recién estamos haciendo introducción para entrar a cada una de las enfermedades. Ah, bueno, ok, profe, gracias. Me encanta porque Adriana siempre se me adelanta los temas, ella como que sabe lo que va a ver. Sí, me encanta todo esto relacionado, igual que lo del colesterol, también tengo muchísimas preguntas para hacerle, profe. Bien, Adri. Perdón que no te conteste, pero es para no marearnos en los temas, sino que Sí, quiero sí. ir. ¿Bien? Bueno, chicos, muchas gracias, profe. Que tengan un excelente fin de semana. gracias y rueguen porque me cambian los lentes porque no veo. Nos vemos entonces la próxima semana. Sí, si Dios quiere el jueves y no pasa nada, nos vemos el jueves que viene. ¿Bien? Les mando un saludo a cada uno de ustedes y que tengan una semana hermosa.